¿Este será? No, profe, es el del TP de práctica, donde están los ejercicios resueltos. Ah, Disculpe. perdón. Que el cuestionario. ¿Este? Sí, profe. La parábola a la que se asimila este arco tiene por ecuación y tanto x cuadrado más 469 sobre el recta y 32. Bien. En eso solamente tenía dudas en la parte B, como al final del ejercicio. Encuentra coordenar el foco. Ah, bueno. Ujú. Porque, Déjamelo pensar un poquitito. ok, Tenemos esta ecuación donde no tiene A, pero no tiene B. 0,36x cuadrado, parte B. Sí, decime, ¿cuál es el problema acá? cuando calculan P, que hace 2P es igual a Ah, 5,37, ahí me confundió porque yo para calcular P usé la fórmula de P es igual a 1 sobre 4 por A. De ahí despejé y me dio P que me dio menos 0,69. Me dio un valor negativo que después ustedes lo dividen por 2 y ahí es cuando me confundió. sí, ¿sabes qué pasa? Esto está hecho eh, con otro tema, no me he dado cuenta yo de esto. Hay una fórmula que tiene 4p por, eh, 4p por i menos k y otro que tiene 2p por i menos k. Lo que pasa es que p lo considera, en el caso de 2p, lo considera como desde la directriz al vértice. Por eso a vos acá te da el doble de lo que te daría normalmente usando 4p. ¿Es así? Claro, a mí me dio menos 0,69, que ahí, por lo que veo en el resultado, le dio 0,69, La mitad. Y acá te claro, da la mitad. claro, cuando da Sí. 0,34 y le dividen por 2, ahí fue donde me confundió. Pero después creí que P me estaba dando bien porque como que la parábola baja, entonces P sigue esa dirección. Y después decía ahí que era negativo porque va hacia abajo. Entonces no sabía si mi resultado de menos 0,69 estaba bien o qué era lo que tendría que hacer. Mm, déjame pensar. ¿Cómo calculaste P vos? Hice P es igual a 1 sobre 4 por A. Y eso me dio 1. Uno dividido 4 dividido 36. Te dio 6,94. Porque por 10 a la más 3. 0,69. 0,69. Eh, Vos sabés que en este momento me mataste porque hace tanto que no veo utilizar el 2p que me
me dio vuelta. Déjame ver cómo viene esto. Dame un segundito, por favor. Sí, cuando hicimos este tema, lo habíamos hecho en un principio con una distancia totalmente distinta, donde P era exactamente el doble. Profe, perdón, se me desconectó. Le estaba diciendo cómo había resolvido P, no sé si había dicho algo después. Sí, Perdón. le dije, no, te decía que cuando hicimos este apunte, lo hicimos con otra teoría donde no era x al cuadrado igual a 4p por i, sino que tomábamos 2p, pero era por tomar la distancia entre la directriz y el foco como si fuera todo p. Por eso es que usa distintos valores, pero déjame que lo piense y te lo respondo después, porque tengo la mente totalmente en otra en este momento. Ah, bueno, muchas ¿Mm? gracias. Si no, si quiere le puedo mandar cómo había resuelto, que lo hice paso por paso al grupo. Dale, dale. Bueno, gracias. H b sobre 2a, perfecto. Acá h igual a 0, perfecto. K tiene que dar igual a 0 también, a ver. No, está corrido, está desplazado, está con 4,69, perfecto. La distancia entre, a ver, el dato, su directriz 537. Acá había un error en el apunte. Fíjate una cosa, la distancia entre el vértice y la directriz, eso es P, o sea, 5,37 menos 4,69. 5,37 menos 4,69 es 0,68. Y ese es el valor de P. Y si haces 1 sobre 4A, 1 dividido 4 y dividido, era 0,36, también te da 0,69. ¿Dónde está aquí? Está en la página de al lado, profe. Ah, Pero sería negativo o no, porque P va hacia sí, sí, abajo. negativo, negativo. Yo Ah, tomé el valor absoluto nomás. 1 sobre 4A y te da 0,69, está bien, es lo mismo. Y fíjate que eso cierra con lo que te decía recién, de que tiene que ser exactamente la misma distancia que hay entre la directriz y el vértice. 4,69, la diferencia con 5,37, también es el 0,69 ese. O sea que lo claro, que has hecho está bien. claro, mi duda era, lo que me había confundido antes de que usted me dijera, era esto de dónde habían sacado la fórmula de 2 por P.
Pero ahora que me dijeron que es de otro ejercicio, ya como que me quedo más tranquila con eso. Bárbaro. Gracias, profe. Y acá veo que hay otro. Dada la ecuación, bueno, vamos a poner este. Perdón, le hago una última consulta de ese ejercicio. Dale. ¿En ¿De qué este casos, mismo? no, del que me está explicando, ¿en qué caso usaría la fórmula que usaron para resolver eso, de 2 por P? No, usa el que usaste, que Ujú. está bien. Es porque es una forma distinta de dar todo el tema. Entonces, olvídate. Usa lo que usaste, que es lo mejor. Bueno, muchas gracias, profe. De nada. Bueno. Ya no estamos más en parábola, estamos en hipérbola. Ya está por hacer macanas. Uno se pone con un chip. Eh, Perdón, estaba Acá hablando. sabemos que... ¿Hola? Hola, sí, está, meta a hablar con el micrófono apagado. Es lo mejor eso. Es lo mejor, Poder- no molesta. No molesta. Acá sabemos que es una hipérbola porque tiene un signo menos. ¿Mm? Entre el término que tiene X y el término que contiene Y. Entonces sabemos que el eje focal va a ser paralelo al eje X y el eje imaginario paralelo al eje Y. En este caso, como H y K son cero, van a ser coincidentes. Voy a tratar de dibujar. Esto que estoy remarcando acá es A. Supongamos que acá está el foco, esta distancia va a ser C. Trazamos la tangente a la curva y con un compás esta distancia C la rebatimos hasta que quede aquí. Y esta distancia va a ser B. Ahora, si usamos como radio en el compás esta distancia, quiere decir que acá también va a ser C. Esta hipotenusa va a ser exactamente el mismo radio que acá, porque estamos trazando todo un círculo. La cuestión es que nos ha quedado un triángulo donde tenemos un cateto es A, otro cateto es B y otro cateto es C. Acá A es 22,3. Bueno, lo dibujé muy mal, fue muy fuera de escala, pero sabemos que este cateto A es 22,3. Este cateto B es 3,1. Entonces C va a ser la raíz cuadrada de 22,3 al cuadrado más 3,1 al cuadrado. Eso es porque C es la hipotenusa. Y nuestra excentricidad es C sobre A. O sea, es el resultado de esta raíz sobre 22,3. ¿Cuánto te da eso? Uno coma cero cero nueve. Bien. Y ese es el valor de la excentricidad. Y en la hipérbola siempre, como la magnitud C es mayor que la magnitud A, siempre va a dar mayor que 1. En este caso da casi 1, pero siempre va a dar mayor que 1. ¿Sí? ¿Se entendió?
La diferencia con la elipse, el triangulito, es que acá teníamos el foco, acá teníamos B y acá teníamos C, y la hipotenusa era A. Entonces, en ese caso, si hubiéramos tenido que calcular C, era la raíz de A cuadrado menos B cuadrado. Pero en este caso, el triángulo es distinto. Por eso es la diferencia que hay entre un triángulo en elipse y un triángulo en hipérbole. ¿Quedó claro o no? ¿Alguna duda sobre esto? Sí, dice acá Olivia que quedó claro. Bueno. ¿Hay alguna otra duda o largamos con el tema de hoy? ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, duda? Acá en el chat no hay nada. A ver si puse a grabar, porque ya no me acuerdo. Creo que sí. Sí, está el cuadradito rojo ahí. Perfecto. Bueno, cuando vimos cónicas, estaban todas en un plano. Estaban en el plano XY. Ahora ya salimos del plano y vamos al espacio, donde ya va a poner X, Y y Z. Entonces las superficies que vamos a ver de ahora en adelante van a estar todas en el espacio. Un plano es, supongamos, una losa. Una losa que tiene un largo que puede ser 3 metros, un ancho que puede ser 4 metros y un espesor que es 0,10 metros, o sea, 10 centímetros. Ese espesor, frente a las otras dimensiones, es despreciable, es algo que no hace falta tenerlo en cuenta. No es que no exista el espesor, sino que es tan chiquito respecto de las otras dos magnitudes que nosotros la consideramos como que no tiene espesor. Así, tenemos planos en todos lados. Una hoja de papel es un plano, una ventana es un plano, un contrapiso es un plano, una pared es un plano, está inclinada, está vertical, pero es un plano. Perdón, Esta Gustavo. superficie, Por ejemplo, una hoja de papel es un plano, siempre y cuando no no la no doblemos, doblemos. ¿Eh? la dejemos en las resmas. Claro, porque a veces se confunden las superficies, una superficie delgada, dice es plana. No, es plano cuando la directriz y la generatriz son dos rectas, ¿no es cierto? Entonces sería un vidrio, ¿m? O un papel sin que lo doblemos, sin que lo curvemos. Eso sería lo que hablamos de plano. La pantalla de la compu, bueno, de las últimas, antes eran curvas, ahora es un plano. También. Bueno, ahora también vuelven a aparecer curvas Ahora vienen a aparecer en las curvas, sí, pantallas. bueno, pero digamos, para que entendamos lo que una pared también puede ser curva, pero en general la gran mayoría son planas, ¿sí? Igual que las losas, los vidrios, ¿eh? Todos esos son planos. Esta superficie en el espacio que vamos a ver, la vamos a clasificar en regladas y no regladas. Las regladas están generadas por el movimiento de una línea recta llamada generatriz. Imagínense el toldo de una casa. El toldo que hace se desliza por dos rieles que son los alambres laterales y hay una recta que va deslizándola y extendiendo el toldo. Esos alambres serían la directriz.
es donde se apoya la recta para moverse. Y la recta que se mueve se llama generatriz. Pueden ser desarrollables, como por ejemplo, fíjense, una superficie cónica o cilíndrica, si bien no es un plano propiamente dicho, lo podemos abrir y desarrollar. O un cono también lo podemos desarrollar. Un poliedro, un prisma, también lo podemos desarrollar. Por otro lado, tenemos alabeadas. Las alabeadas, nosotros acá en el toldo, la línea no cambiaba de dirección, simplemente se movía, siempre paralela a sí misma. En cambio, fíjense esta recta roja que se está moviendo formando el hiperboloide. Sigue siendo una recta generatriz, pero va rotando constantemente. A eso se le llama alabeada. O fíjense en la figura de al lado, el paraboloide hiperbólico. También puede ser generado por rectas. Estos dos temas los vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, están las no regladas, o sea, donde la recta, olvidémosla. Ahora van a ser todas curvas. Las generatrices y las directrices, ambas van a ser curvas. Y acá tenemos una división entre cuádricas de revolución y las que no están generadas por revolución. Por ejemplo, una esfera, si ustedes toman un anillo de eso para bailar el hula hula y lo hacen girar sobre un diámetro, al girar va describiendo una esfera. Eso sería de revolución, porque hay una circunferencia que va rotando y al rotar genera esta superficie cuádrica. Un elipsoide, que es la figura que está a la derecha, puede ser de revolución o no, pero si ninguna de las curvas que la generan es una circunferencia, en ese caso decimos que no es de revolución. O sea, son superficies cuádricas, pero no de revolución. Salvo que ahí hay tres curvas, salvo que una de esas curvas sea una circunferencia, en ese caso pasaría a ser de revolución. Pero problema dentro de dos clases. Ya lo veremos después. En definitiva, lo que vamos a ver de superficie en el espacio, perdón, lo vamos a dividir en tres etapas. Primero vamos a ver el plano, lo vamos a ver esta clase y la que viene. Después vamos a pasar a las cuádricas de revolución y de no revolución, pero con un centro de simetría. Y después cuádrica de revolución y no revolución, pero sin centro de simetría. No se embarren todavía porque lo van a entender cuando lleguemos al tema. Por ahora simplemente le presentamos lo que vamos a ver. Bien, pasemos al plano. El plano, como les dije, posee solo dos dimensiones y contiene infinitos puntos, rectas, que están todos dentro de ese plano y se lo designa habitualmente con una letra griega que se ubica en una esquina. Los planos en realidad son de dimensiones infinitas, o sea, se extienden en el infinito, hasta el infinito en cualquiera de los sentidos que pueda tener una recta dentro de él. Nada más que para poder dibujarlo, para poder representarlo, usamos una figura acotada, una figura finita. Si quisiéramos representar esto en su total magnitud, no nos alcanzarían las hojas del mundo para hacer. ¿Qué cosas definen un plano? Tres puntos no alineados. Si yo tengo el punto X, B, el punto XC y un punto acá, XD,
o XA, los uno y ya me están definiendo un plano. Si yo tengo una recta cualquiera y un punto que no esté sobre esa recta, también me van a definir un plano. Y si tengo dos rectas paralelas o que se corten, también me van a definir un plano. Y el ejemplo más claro de plano son los planos coordenados. Si yo tomo el eje X e Y, entre ellos, dos rectas que se cortan me definen el plano coordenado XY. Si tomo el X con el Z, va a haber un plano ahora vertical, que es el plano coordenado XZ o ZX, como le quieran llamar. Y si tomo el eje Z con el eje Y, voy a tener otro plano coordenado llamado ZY o IZ. Para el caso lo mismo, pero sepan que están formados por esos dos puntos. Donde se cortan dos de esos planos, se genera una línea que es el eje Z o el eje Y o el eje X, depende de los planos que estemos cortando. Y donde se intersecan los tres planos, es el sistema el origen del sistema coordenado con coordenadas 0 para X, 0 para Y y 0 para Z. O sea, es un punto. ¿Mm? Dos Es un planos determinan, se cortan en una línea. Tres planos que se corten determinan un punto. Coinciden en un punto. Y esto que ven acá es lo que nos va a ayudar a resolver las ecuaciones que vamos a ver dentro de un ratito. Nos tiene que quedar claro que cualquier punto que esté en el eje X, cualquiera de ellos, supongamos ese punto J tiene 6 unidades para la coordenada X, pero no se va ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, por lo tanto, Ni arriba ni abajo. Por ahora no se va a la izquierda ni a la derecha, entonces por lo tanto la coordenada Y va a ser 0, porque no está ni para allá ni para acá. Tampoco se va para arriba ni para abajo, por lo tanto la coordenada Z también va a ser 0. Entonces me queda ese punto determinado por una coordenada X, que en este caso le tocó ser 6, y acá siempre va a ser 0 y 0. En el eje Y pasa algo similar. Cualquier punto que esté en el eje Y no se va ni para el lado positivo de los X ni para el lado negativo de las X. Por lo tanto, X tiene que ser 0. Tampoco se va para el lado positivo de la Z ni para el lado negativo. Por lo tanto, Z también va a ser 0. Y el punto K va a quedar representado por la terna 0 para X, en este caso 8 para Y, podría haber sido cualquier punto, en este caso es 8, y para Z, 0. Y con el eje Z pasa lo mismo, un punto que esté como el H ubicado en el eje Z, no se va ni para el lado positivo de las Y ni para el lado negativo, así que Y va a ser 0, no se va para el lado positivo ni negativo de las X, por lo tanto X va a ser 0, y la única coordenada significativa va a ser la coordenada Z. Eso tan simple que vemos acá, van a ver cómo nos va a ayudar a resolver los problemas de planos en el espacio. Nos tiene que quedar bien clarito cómo representamos un punto en el espacio, eso ya lo vimos en coordenadas, en el plano, en el espacio digo, en el tema pasado, pero lo repetimos ahora. Por ejemplo, este punto L de coordenada X igual a 3, Y igual a 7 y Z igual a 5, para representarlo nos venimos. Dijimos X igual a 3. A ver, se me perdió el cursor. Estoy en el gráfico de la izquierda, o por lo menos quiero estar. Nos movemos 3 unidades en positivo, porque la coordenada X es positiva,
De ahí, en forma paralela al eje Y, nos movemos 7 unidades y llegamos a este punto M, que es 3 para X, 7 para Y, y como estábamos todavía en el plano XY, Z va a ser 0. Y de ahí subimos, en este caso, 5 unidades. Y acá va a estar mi punto L, de coordenadas 3, 7, 5. Es lo que está puesto acá del otro lado. Esto no lo voy a repetir, pero bueno, acá han rotado el sistema de ejes porque no tiene por qué estar siempre apuntando para el mismo lado. Fíjense, lo que habitualmente es Y, pone X positivo para allá, X negativo para acá, Y positivo hacia la izquierda, Y negativo hacia la derecha, y Z positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Pero fíjense, todos estos puntos que están ubicados sobre el eje, por ejemplo este C, que está en la coordenada menos 4 de Y, sería 0 para X, menos 4 para Y, 0 para Z. Este punto F, 0 para X, 0 para Y y 2 para Z. A ver, este punto A que está sobre el eje Y, también 0 para X, 8 para Y, 0 para Z. Veamos, por ejemplo, en la figura de la derecha, C es menos 2, menos 4 y 6. Se está representado por esa tabla. En este caso, volvió a rotar los ejes. El eje X, para este lado es menos X. Entonces nos venimos, menos 2 para acá. Para Y, menos 4. O sea, venimos menos 4 para acá. Y luego de ahí subimos 6. Y llegamos al C, menos 2, menos 4, 6. Este punto A, 1, 3, 4. Venimos 1 para X, vamos en forma paralela al eje Y 3 unidades y subimos 4. Este punto B, menos 2, 4, 6. Venimos hasta menos 2 por X, vamos hasta 4 paralelo a Y, y de ahí subimos 6 unidades. La forma de ubicar los puntos es muy fácil. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación que representa a un plano. Vamos a ver dos tipos de ecuaciones. Primero vamos a ver la ecuación cartesiana. Esto que voy a explicar, no se hagan mucho drama. Por ahí, si no han visto un poco de matemática en el secundario, así con un poquito más de profundidad, le va a costar. Pero no hace falta que se devanen los sesos, por así decirlo, para entenderlo. Vamos a tratar de hallar la ecuación de ese plano delta que contiene el punto P sub 0. Este puntito, ¿dónde está? Este puntito que está acá, que está ubicado en el plano. Y que ese plano es perpendicular a un vector U de componentes A, B y C, que son los parámetros de dirección. ¿Qué condición deberá cumplir un punto cualquiera, P, de coordenadas X, Y, Z, para que pertenezca a este plano? Si dijimos que el plano tiene que tener 90 grados con el vector, cualquier recta, cualquier segmento que esté en ese plano también va a ser perpendicular a ese vector. Entonces vamos a armar este vector P sub 0. Este vector P sub 0
P de coordenadas X, Y y Z, y P sub 0 de coordenadas X0 y 0Z0, va a quedar definido por X menos X0, Y menos Y0, punto y coma, Z menos Z0. Para que ese vector sea perpendicular al vector U, el producto escalar debe ser 0, es decir, el producto escalar de este vector por el vector ABC tiene que dar igual a 0. Es una condición de vectores. Ya les digo, no hace falta que se pongan a investigar ni a entender demasiado. Ya van a ver cuando hagamos el ejercicio que va a ser bastante fácil. ¿Cómo se hace esta multiplicación? Esta componente A se multiplica por X menos X0. Más la componente B, que se multiplica por Y menos Y0, y más la componente C, que se multiplica por C menos Z0. Ahora nos queda la suma de estos tres términos. En cada uno vamos a distribuir. Hacemos A por X. Este A por X0 lo dejemos un segundito. Más B por Y, de aquí, más C por Z, que es este aquí. Y más, y ahora ponemos entre paréntesis la distribución de A con menos X0, de B con menos Y0 y de C con menos Z0. Y a lo que está aquí dentro de este paréntesis le vamos a llamar D. Entonces, la ecuación cartesiana del plano queda A por X más B por Y más CZ más D igual a 0. Esta ecuación sí se la tienen que aprender. Todo el desglose que hice ahí arriba no hace falta aprender. Ahora vamos a ver cómo se usa eso. Tenemos el punto M. ¿Dónde está? Acá. El punto M que tiene coordenadas menos 1, 4, 3. Este sería el equivalente a ese punto P que dije yo recién. Este es el M. Y un vector B que tiene sus componentes 4, 3, menos 1. Estos son parámetros de posición de este vector B. Si yo hago la cuenta similar a la que hice recién, va a ser, le vamos a llamar esto A, BC. Si yo hago la cuenta, me va a quedar 4 por menos 1, más, que sería este menos 1, la componente X del punto M, más 3 por 4, que sería el componente Y del punto M, más C, que es menos 1, por 3, que es la componente X, más D igual a 0. Acá tenemos A por X, más B por Y, más Z, más D igual a 0. Y de lo que se trata, como yo tengo que encontrar cuál es la ecuación de ese plano, tengo que ver cuánto vale D. Entonces, ¿qué hago? Hago el producto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hago el producto. 4 por menos 1, menos 4. Más 3 por 4, 12. Más menos 1 por 3, menos 3. Más D
igual a 0. Y de ahí voy a despejar D. Puedo hacerlo como está acá o lo voy a hacer en una forma directa. Voy a dejar D en el primer miembro y voy a pasar todo lo demás al segundo miembro. Va a quedar 4 menos 12 más 3. 4 y 3, 7, menos 12 más 7 es menos 5. O sea que D es menos 5. Y la ecuación del plano va a ser 4, ahora no le damos valor, le vamos a poner genéricamente X, más 3y menos 1 Z, y ya tenemos el valor de menos 5 igual a 0. Y esta es la ecuación que representa al plano. De la forma que está hecho en el Power, en vez de pasar de, dejar de y pasar todo lo demás, paso de para el otro lado, la cuestión que le quedó, que menos de era igual a 5, entonces multiplica todo por menos 1 para que le dé menos 5. De la forma que lo hice yo, un poquito más directo. Ahora que tenemos esa ecuación, yo tengo que ver dónde es la ecuación que representa a todos los puntos del plano. En algún lugar, al tener componentes en X, Y y en Z, en algún lugar va a cortar al eje X, en algún lugar va a cortar al eje Y, y en algún lugar va a cortar al eje Z. Si yo quiero ver dónde corta el eje X, recién vimos que cualquier punto en el eje X tiene coordenada Y igual a 0 y coordenada Z igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, se me pierde el cursor, estas tabletitas ciegas son complicadas a veces. ¿Dónde está el cursor? Acá. ¿Qué hago? Reemplazo Y por 0 y Z por 0. Esto es Y, esto es Z, esto es D. Entonces, si yo sé que estoy buscando un punto donde corta al eje Y, al eje X, yo sé que Y vale 0 y Z vale 0. Entonces, ¿qué me queda? Se me anulan estos dos y me queda 4x igual a 5. O x igual a 5 cuartos. 5 dividido 4, 5 dividido 4 es 1,25. ¿Por de dónde está este punto? ¿Dónde está el cursor? Acá está. 1,25 positivo. Entonces, me queda 5 cuartos, 0, 0, o lo que es lo mismo, 1,25, punto y coma 0, punto y coma 0. ¿Hasta ahí me sigue? Ya están todos mareados. Fíjense que lo único que he hecho es reemplazar en la ecuación Y por un 0 y Z por un 0. Ahora hago lo mismo con el eje Y, para ver dónde corta ese plano al eje Y. Yo sé que ese punto que va a estar sí o sí sobre el eje Y va a tener coordenada X0 y coordenada Z0. Entonces, donde en la ecuación, es posible que se me pierda el cursor. Acá está. En la ecuación, donde dice X voy a poner 0, donde dice Z voy a poner 0. Acá dice menos 1 porque era menos Z. Menos Z es menos 1 por Z. Entonces se me anula este término, se me anula este término, me queda 3y igual a 5. Despejo y es igual a 5 tercios.
5 tercios es 1,67, le vamos a poner. Esperen que no encuentro el cursor. Está. Sería 0 para X, 1,67 para Y, que son los 5 tercios, y 0 para Z. Y para el eje Z pasa algo similar. Dijimos que todos los puntos que estaban sobre el eje Z tienen X igual a 0, así que vamos a multiplicar 4 por 0 en lugar de X, más 3 por 0 en lugar de Y, y me queda menos Z menos 5 igual a 0. De ahí despejo. Me queda menos Z igual a 5, o sea que Z, el menos 1 pasa a dividir el 5, me queda Z menos 5. Y la coordenada de ese punto es 0, 0, menos 5. Ahora, ¿me pudieron seguir? Sí, profe. Bárbaro. La primera parte se le puede hacer un poquito merengue cuando yo les pongo el vector de posición ABC, pero en realidad no es tan grave. Habitualmente le damos directamente una ecuación y a partir de esa ecuación trabajan. Pero si tuvieran que buscar el valor de D, se hace de la forma que lo vimos ahí. Ahora, con esos 3 puntos, uno en el eje X, otro en el eje Y y otro en el eje Z, los tenemos que ubicar en el sistema coordenado. Si ponemos el 1,2500, que es el punto A, el 0,1670, que es el punto B, y en el Z, 0, 0 y menos 5 hacia abajo. Ya tenemos los 3 puntos marcados. Si unimos A con B, B con C y C con A, esos segmentos son lo que denominamos traza. Es donde los puntos eran donde el plano cortaba al eje. La línea, la recta que pasa por A y por B, es la recta donde corta el plano al plano coordenado XY. Se extiende hacia el infinito para un lado y hacia el infinito para el otro, pero nosotros representamos con AB. En el plano IZ tendremos que unir el punto B con el punto C, y ese segmentito sería la traza que deja en el plano coordenado ZY, que también en realidad es una recta y se extiende infinitamente para cualquiera de los otros lados. Y en el plano coordenado XZ unimos A con C. O sea que todo se resolvió hallando primero los puntos A, B y C y después uniéndolos. Hasta ahí la parte gráfica, súper fácil. Ahora vamos a ver cuáles son las ecuaciones de esas rectas, de esas 3 rectas, que en realidad van a ver que es una pata. Si yo tomo, por ejemplo, el plano coordenado XY, a ver, esta recta está sobre el plano XY, o sea, está en un plano horizontal. Cualquier punto de esta recta, aún si la prolongamos, cualquier punto de esos va a tener coordenada Z igual a 0. Entonces yo puedo decir, yo tenía la ecuación que era 4x más 3y menos z menos 5 igual a 0. Si yo sé que z es igual a 0, se me anula esto y me queda 4x más 3y menos 5 igual a 0. Y esa es la ecuación de esa recta, de esa traza. Vieron que es más que sencillo.
todos los puntos que están en el plano coordenado XY tienen coordenada Z0. Por lo tanto, el término Z desaparece y me queda así de sencillo la ecuación de esa traza. Si en cambio voy a esta otra está en el plano coordenado YZ. Entonces tomo 4X más 3Y menos Z menos 5 igual a 0, y digo, todo punto que esté en el plano YZ va a tener X igual a 0. Y se me perdió el cursor. Perdonen. Va a tener X igual a 0, por lo tanto, este término se anula. Y me queda 3Y menos Z menos 5 igual a 0. Y esta es la traza, esta es la ecuación de esta traza. La traza con el plano coordenado YZ. Si ahora tomo el XY, sin encontrar el cursor, si tomo ahora esta traza, que está en el plano coordenado vertical, XZ, perdón, este plano coordenado XZ, ahí la que va a ser 0 es Y. Entonces tomo 4X más 3Y menos Z menos 5 igual a 0, y como estoy en el plano XY, se anula este término. Y me queda 4X menos Z menos 5 igual a 0. Y esa es la ecuación de la recta que pasa por esa traza. ¿Mm? ¿Es fácil o no es fácil? Muchas letras, muchos números, pero la verdad, fácil. En la ecuación que vimos, A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0, no están explícitos los puntos de corte. Los tengo que buscar haciendo esas, yo voy a llamar truquitos que hicimos, de ver cuál es el corte en X, cuál es en Y, cuál es en Z. Pero vamos a ver una ecuación que se llama segmentaria. La segmentaria, voy a poner X sobre un término A más Y sobre un término B más Z sobre un término C igual a 1. Cuando lo vean así, esa es la ecuación segmentaria, siempre igualada a 1. Y fíjense, ¿a qué potencia están elevadas X, Y, Z? Ya sea en la ecuación que estuvimos viendo o en esta. Está la 1, la 2, la 3, la 4. O sea, primera potencia, según al cuadrado, al cubo. ¿A cuánto está elevado esas X, Y y Z? ¿Al cuadrado, profe? ¿Dónde lo ves al cuadrado? Mirá, Pepa. No hay ningún 2 ahí como supraíndice. Claro, si yo tuviera un 2 acá, O un X 3, que estaría sería al el cuadrado. cubo. ¿Ves? Pero no tienen nada. Si no tienen nada, están a la 1. ¿Mm? Si estuviera al cuadrado, desde ya saben que no es un plano. Si está a la 1, entonces sí estamos hablando de un plano. ¿Mm? Ya vamos a ver cuando entremos las cuádricas que van a estar al cuadrado. Bien, ¿cómo hacemos para pasar de esa ecuación A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0 a esta otra? No confundan la A minúscula con la A mayúscula. Esta A es el punto de corte con el eje X, o sea, ya lo leemos directo. Va a tener un número, ya lo vamos a ver en el ejemplo. Esta B
es el punto de corte con el eje Y y este C es el punto de corte con el eje Z. Y ahora vemos, directamente lo vamos a ver en este ejemplo, para ver cómo se hace. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar el término D, lo vamos a pasar para el otro lado. ¿Qué me queda? Menos 2x menos 3y más 3z, estamos en otra ecuación, nada que ver con la que estábamos antes, ¿no? Y el menos 12, ¿cómo qué va a pasar al otro lado? Como más 12. En este caso, como era negativo el 12, pasa como más 12. Ahora, en la ecuación esa que está en rojo ahí arriba, dice que tiene que estar igualado a 1. Y acá está igualado a 12. ¿Cómo hago para que este 12 quede hecho un 1? Sin borrar el 2. Lo que hago es dividir por 12. Si yo divido por 12, me va a quedar igual a 1, tal como está aquí. Pero, para que la igualdad no se me deforme, para que siga siendo una igualdad, si dividí por 12 el segundo miembro, tengo que dividir por 12 el primer miembro. Ahora todavía no llego a lo que estaba allá. Fíjense, los coeficientes que tiene la ecuación segmentaria de arriba es un 1 para x, un 1 para y y una z. No tengo 2x, 2y, 2z, tengo una de cada uno. Y acá tengo menos 2. Entonces, ¿qué hago? Menos 2 lo divido por menos 2 y 12 por menos 2. Entonces acá me queda, si hago 12 menos 12 dividido menos 2, me va a quedar menos 6, y menos 2, 1. O sea, va a quedar 1 sobre menos 6 por x. Acá este 3 sobre 12, este menos 3 sobre 12, si lo divido por menos 3 acá y por menos 3 acá, arriba me va a quedar 1 y abajo menos 4. O sea, estamos Todo correcto. encontrando fracciones equivalentes. La igualdad no altera porque el valor en sí es el mismo, de esta manera. Claro, porque multiplico y divido Por un lo mismo mismo. número, el denominador y el numerador, y entonces la fracción no se altera, son fracciones equivalentes. Y el 3 también, divido por 3 el 3 y divido por 3 el 12. Entonces me va a quedar más 1 por z sobre, y 12 dividido 3, 4. Y fíjense, este menos 6 es el punto de intersección con el eje X, que tendría coordenada Y0, Z0. Este menos 4 es la coordenada donde corta Y. X igual a 0, y igual a 0. Y este 4 es este Z que está acá. Y X igual a 0, y igual a 0. O sea que esa ecuación segmentaria, que supongo que la van a tener que leer un par de veces antes de realmente, como se dice, captarlo bien, ya me da directamente los valores de corte. ¿Me pudieron seguir? Lo hago en una página, voy a poner una limpia donde estoy. Menos 2x menos 3y más z igual a 12. Sí. Voy a hacer más en limpio.
Dijimos, a ver, ¿dónde estoy? Bien. Dijimos que teníamos que quedar X sobre A más Y sobre B más Z sobre C igual a 1. Entonces, lo primero que hicimos es dejar el menos 2X, el menos 3Y, el más 3Z de un lado, en el primer miembro, y pasar el valor de al otro lado. En este caso era menos 12, pasa a 12 positivo. El segundo paso era lograr que el segundo miembro sea igual a 1. Y para eso tenemos que dividir por el mismo número que tenemos en el numerador. 12 dividido 12, acá dividido 12, acá dividido 12 y acá dividido 12. De manera que no se altere el resultado. Ahora, como yo no puedo tener menos 2x, sino que tengo que tener una x y encima positiva, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer menos 2 sobre menos 2 en el numerador y 12 sobre menos 2 en el denominador. Todo esto por x. Más. Tenía menos 3. Menos 3 lo divido por menos 3 y abajo tenía 12, también lo divido por menos 3. Todo esto por y. Más, tengo 3z, entonces 3 sobre 3, z, y abajo 12 sobre 3. Y todo esto, 12 sobre 12 me da 1. ¿Cuánto es menos 2 sobre menos 2? Menos 2 sobre menos 2, 1. 1, profe. Y menos 12 sobre menos 2, que es el denominador. 6 negativo. 6 negativo. Todo esto por x. Más. Siempre es más, más y más. Menos 3 sobre menos 3 también se simplifica. Me queda 1. Una y. Sobre 12 sobre menos 3 es menos 4. Y más 3 sobre 3 también es 1 por z. Y 12 sobre 3 es 4. Igual a 1. Y esta es la ecuación que se llama segmentaria. No importa, escribiste un 3 ahí, debajo de la Z. Es un 4. Y estos profes de matemáticas vienen cada vez más berrentes. Ahí está. Bueno, ahí está, gracias. Perdón. Entonces, esta es la ecuación segmentaria. Los términos que multiplican a x, digamos los numeradores, tienen que ser sí o sí 1, para lo cual dividimos lo que había, lo que se anteponía a x, lo dividimos por sí mismo. Y el denominador también tenemos que dividir por el mismo número. Este menos 6 es donde corta Al eje X. al eje X. Supongamos que este es X, este es Y y este es Z. Menos 6, ¿dónde estoy? Este punto menos 6, 0, 0, es el primer punto de corte. El menos 4 que tenemos con Y, venimos acá, vamos a menos 4, y este punto será 0 para X, menos 4 para Y, y 0 para Z. Y en el otro caso, Z igual a 4. Venimos acá, 0 para X, 0 para Y, 4 para Z. Y tenemos los 3 puntos de corte. Y si los unimos, tenemos las trazas. Ven que si ustedes tienen la ecuación puesta de esta manera, es mucho más fácil. Ya se ve directamente cuáles son los puntos de corte.
Que lo hagan de una forma como lo estamos haciendo ahora o que lo hagan de la otra forma, es exactamente lo mismo. Salvo que nosotros le digamos, háganlo por Hagan tal o por cual tal cosa, método. es lo mismo. Si no, es lo mismo hacerlo de una forma o de la otra, la que les fuere más fácil. Muchas veces van a haber ecuaciones, o sea, no como están ahí, sino que no van a tener el 1, porque 1 por x es x. Entonces, la forma más frecuente de ver la segmentaria va a ser Como x está arriba. sobre menos 6 más y sobre menos 4 más z sobre 4. También puede ser que en donde hay signos negativos en el denominador, la fracción tenga signo negativo y no el denominador. Es lo mismo. Claro, sí, lo que dice Alejandro, si uno le pone directamente acá los signos, ya me da no solo la posición 4, sino que me dice que es negativo. Es lo mismo ponerlo acá. Voy a poner más, poner menos y acá poner 4. Pero ya no es tan obvio. Ahí les queda directo con signo y todo, no solo el valor, sino para qué lado se ubica esa coordenada. Bien. Y esto es lo mismo que vimos hace un rato. Se los muestro de vuelta para refrescar lo que dijimos, pero en realidad es exactamente lo mismo. Tenemos el plano, cursor. El plano, 4x más 3y menos z igual a 0. Si estoy buscando la traza sobre el plano XY, sé que cualquier punto que esté sobre el plano coordenado XY, que está en el piso, por así decirlo, tiene z igual a 0. Entonces, esta coordenada vuela y me queda 4x más 3y menos 5 igual a 0. O si quieren poner el 5 del otro lado, es lo mismo, pero ya sin z. Esa es la ecuación de la traza sobre el plano coordenado XY. Si en lugar del XY voy al IZ, en el IZ, quien va a ser 0 es X. A ver, ¿por qué se me pierde? ¿Por qué? O sea, acá X igual a 0, vuela el término en X. Me queda 3y menos z menos 5 igual a 0. Esa es la ecuación de la traza con el plano IZ. Y si vamos al XZ, y es igual a 0, o sea, vuela el término en Y. Queda 4x menos z menos 5 igual a 0. Y eso es toda la historia de la ecuación de las trazas. Hay mucho palabrerío ahí, pero miren a qué poco se reduce. Miren, acá tenemos una ecuación donde tenemos menos 3x más 6y menos 4z más 12 igual a 0. Primero vamos a ver cuáles son esos tres puntos A, B y C de corte. O sea, los puntos de corte con los ejes X, Y y Z, cada uno por separado. Intersección con el eje X, Y igual a 0, Z igual a 0. Entonces, reemplazamos la Y por un 0, la Z por un 0, y me queda 3X igual a menos 12, paso el 12 al otro lado, y X será menos 12 sobre 3 igual a 4. Y el punto es el A de coordenadas 4, 0, 0. Si vamos a la intersección con el eje Y, X igual a 0, Z igual a 0. Entonces, se nos elimina el primero y el tercero. Me queda que 6y igual a menos 12, ya vamos despejando. Y será menos 12 sobre 6
sea I igual a menos 2. Y ya se me fue el curso. Y me queda B, 0 para X, menos 2 para Y y 0 para Z. Y la intersección con el eje Z, Y es igual a 0, X igual a 0. O sea, se nos vuelan estos dos y me queda menos 4 más Z, menos 4Z más 12 igual a 0. Voy despejando Z, me queda Z igual a 3. Entonces está el punto C, coordenadas 0 para X, 0 para Y y 3 para Z. Y ahí a la derecha están ubicados esos 3 puntos. Ahora tenemos que determinar las trazas. Para determinar las trazas, recordemos que hay que unir esos puntos para tener graficada, aunque sea el segmento, esa porcioncita de la recta. Y para el plano coordenado XY, Z es igual a 0. Entonces en la ecuación, a ver, ¿dónde está? En la ecuación, si Z es igual a 0, se elimina este término, me queda menos 3X más 6Y más 12 igual a 0. Ya tengo la ecuación de una de las rectas, la que está contenida en el plano X. La que está contenida en el plano IZ tiene X igual a 0. Si X igual a 0, se elimina esto. Me queda 6Y menos 4Z más 12 igual a 0. Ya tenemos la traza contenida en el plano IZ. Y en el XZ es Y igual a 0. Y me queda menos 3X menos 4Z más 12 igual a 0. Y tenemos la ecuación de la traza contenida en el plano XZ o ZX, como le quieran llamar. Ahora nos pide el perímetro de ese triángulo. Les voy a mostrar una cosa. Capaz que ya la vieron sin que yo diga nada, pero fíjense. Acá en el plano sería IZ, tengo la traza en IZ y tengo, que sería una hipotenusa, y tengo dos catetos. Este cateto mide 3 unidades, que me lo dice esto, y este cateto mide menos 2 unidades. O sea que yo podría decir que BC es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Acá el BC, ¿dónde está? Bueno, acá hay una letra que está mal, no sé cuál de las dos. ¿Dónde está el curso? Acá es BC, no B. Acá lo hizo con la ecuación normal. Este sería, déjeme pensar, ¿cuál es cuál acá? B0, XB0, y este es XC. Esta es I sub B, y esta es I sub C, y esta es ZB y ZC. ¿Ves? El cerito está de más. O sea, si lo hacen con la fórmula completa, está perfectísimo. Pero si miran el grafiquito, lo pueden hacer mucho más simple. Vamos al BA. El BA, este triangulito que está en el plano coordenado XY, donde un cateto mide 4, el otro menos 2, y tengo que calcular la hipotenusa. Entonces digo, BA será raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y si vamos al otro, el que está vertical entre X y Z, sería el CA, sería un cateto, 4 al cuadrado, y el otro 3 al cuadrado. Y así calculo esos tres lados que están marcados en azul, esas tres, los segmentos esos en azul.
Y el perímetro será la suma de esos tres resultados, que en este caso da 13,078. Ahora, si quiero calcular la superficie encerrada por ese triángulo, como no conozco, no sé cuál es base, cuál es altura, no tengo ángulos, lo que voy a hacer es el teorema de Herón, donde teníamos que la superficie se calculaba por P, por factor de P menos A, factor de P menos B, factor de P menos C, donde P no era el perímetro, sino que era el semiperímetro. O sea, ese valor de perímetro que calculamos recién, pero dividido 2. Y simplemente reemplazamos. ¿Dónde está? Este valor de P lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, y lo ponemos aquí. Y acá, uno de los lados, otro de los lados y otro de los lados. Y me queda que la superficie es de 7,81 metros cuadrados. Calculada la superficie, nos interesa saber cuál es el volumen de esa losa triangular. Acuérdense, supongo que todavía lo tienen fresco, que el volumen era superficie por el espesor. O sea, 7,81 metros cuadrados por el espesor que era de 12 centímetros, pero tengo que unificar, en vez de poner 12 centímetros, pongo 0,12 metros. Y me da estos 0,9372, casi un metro cúbico. Ahora me dice, ¿y cuánto pesa esa losa? Porque para calcular las columnas tengo que saber cuánto pesa. Entonces digo, bueno, tengo como dato el peso específico del hormigón, 24.000 newton por metro cúbico, y sé que el peso específico, ¿dónde está el cursor? Peso específico es peso sobre volumen. Tengo peso específico, tengo volumen, simplemente despejo, el volumen pasa a multiplicar, me queda que el peso específico por volumen, el peso específico 24.000 newton por metro cúbico, si lo multiplico por la cantidad de metros cúbicos que tengo el peso en newton. Que esto sería 2.249 kilos o 2,249 toneladas. Pero eso ya es problema de física y no nuestro. Y hasta acá llega la clase de hoy. Cortita. La clase que viene vamos a seguir viendo todo este tema, pero no los queremos abrumar más de lo que deben estar abrumados. Si tienen oportunidad de ver esta clase de nuevo o hacer las ejercitaciones antes de la clase que viene, a la clase que viene le van a sacar más provecho, van a estar más en el tema. Ver las generalidades del plano y de las ecuaciones, y después nosotros vamos a ver casos específicos particulares de planos en el espacio. Así que el consejo, sugerencia es eso. Si la pueden ver. Sí. Fíjense que todo lo que hemos visto tiene mucha letra, muchas cosas, muchos palabreríos, pero se reduce a dos cosas nomás. A ver el corte con cada eje y la traza. Y ya vieron que es muy, muy simple hallarlo. Así que no se asusten de ver tanta palabrería en un PowerPoint. ¿Qué duda les ha quedado y que sean subsanables? Mira, creo que quedaron todos brothers. Bueno, si no hay dudas, o puede ser que no se entendió nada o que se entendió absolutamente todo. Olivia dice, sí, quedó claro. Ah, no, eso es viejo. Sí.
¿Alguna duda de los cuestionarios que estén haciendo? No, profe. Traten de no quedarse mucho. Yo sé que las fechas de presentación todavía falta muchísimo. No sé si ahora van por parado, no sé por qué tema van, pero están bastante dilatadas. Traten de ir haciéndolos. Aprovechen que ya vimos los temas, que lo pueden hacer con calma. Así no se les junta todo al final. Chicos, no habiendo preguntas, dejo de grabar y nos despedimos. Nos estaremos viendo.